Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, también aquellas bendiciones que están por venir, porque yo sé que hay muchísimas bendiciones para nosotros, millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. También quisiera que nos acordáramos el día de hoy de todas aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad en este momento y también pedir por la paz del mundo. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está cómo calcular tu signo ascendente. Bueno, vamos a ver qué me les trae para ustedes los angelitos. Un mensaje general cortico el día de hoy. Ese angelito te dice, la salud florece en el valiente. Bueno, podemos hablar de diferentes tipos de salud económica, emocional, salud física, salud mental, salud espiritual. Pero el día de hoy te voy a hablar acerca de tu salud física y acerca de tu salud espiritual. Es momento de que tú te decidas y que ya dejes de estar pasando, dejar pasar tiempo para atenderte estas dolencias físicas y estas dolencias espirituales que te están pasando a ti en este momento. Tienes que ir a un médico, hacerte checar, o si pues prefieres algún tipo de medicina alternativa, también lo puedes hacer. En cuestiones espirituales, bueno, tal vez te estás sintiendo un poco vacío, un poco alejado de lo que es tu esencia en realidad. Entonces te invito en este día para que te vuelvas a acercar a tu vida espiritual, sea cual ésta sea. Bueno, ahora vamos con las personas que tienen una relación, no importa si están en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les dice hoy los angelitos y las cartas para las personas que están en una relación. Ya sabes que no importa si de pronto estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que tiene sentimientos firmes por ti. Es una persona que realmente te quiere y que quiere estar contigo y que las cosas se hagan, como te digo, al derecho, que se hagan bien, que no se hagan nada a la carrera. Realmente quiere una relación seria contigo. Tu persona especial espera que tú no le vayas a fallar. Espera lograr contigo todo aquello que no ha logrado con otras personas. Bueno, eso es lo que desea tu persona especial contigo. Tu persona especial piensa de ti que eres una persona totalmente maravillosa, que sabe solucionar cualquier tipo de dificultad que tiene, que no sea Milana, que eres muy trabajador y que, bueno, tienes ganas de salir adelante con cualquier tipo de situación que se te presente. No importa problemas, dificultades, tú siempre tienes el ánimo para salir adelante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad que la relación de ustedes dure en el tiempo, dure bastante, bastante en el tiempo. Tienen que cuidar esta cuestión del aburrimiento, del día a día, no sé, de la rutina. Tienen que cuidar esa situación porque podrían estarse cansando tal vez, pero pues a lo largo del tiempo. Bueno, eso es algo que sucede generalmente en las relaciones, pero con creatividad, con conciencia, con mucho amor, se puede evitar ese tipo de situaciones. El consejo de tus guías espirituales: que no pierdas el ánimo, que sigas adelante con los planes y proyectos que tienes con tu pareja, porque la verdad es que, según lo que dicen las cartas, la relación de ustedes va para rato, va para bastante, bastante rato. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ustedes el día de hoy. Mira, este angelito te dice: escribir es tu fuerza. Escribir es tu fuerza. Tal vez hay cosas que ustedes no se pueden manifestar así de palabra, o sientes tanto que a veces piensas que con las palabras no es suficiente. Bueno, escribe en una cartica hermosa a tu persona especial, que lo amas, que la quieres, todos los sueños y proyectos que tienes. Las cosas negativas también las puedes escribir, pero aparte. Escribe la parte, rompes esa cartita y la quemas y la tiras al viento, esa cartita con las cosas totalmente negativas. Bueno, vamos a ver qué les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy.
Esta carta es la carta de la recapacitación y está de manera invertida. Esta carta me está anunciando que ustedes deben tener cuidado con aquellas cosas que se les esté presentando a ustedes al día a día y que las estén acumulando, que no estén solucionando de una vez todos aquellos problemas y todas aquellas rencillas que tienen. Bueno, tienen que solucionar eso. También hay alguna situación en la cual ustedes deben centrarse un problema que han tenido ustedes dos y que tienen que mirar qué es lo que ustedes tienen que corregir para que sigan adelante con la relación de ustedes. En general la relación se ve bien, va a durar por bastante tiempo, pero pues hay que trabajar en ella, ya que porque uno esté con una persona no quiere decir que se vaya a dormir ahí en los laureles. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ustedes son unas personas bastante entregadas a las personas que les gusta ayudar mucho, mucho a las personas, pero que al parecer como que no me les están pagando muy bien. La verdad es que estás teniendo... O sea, parece que estás teniendo como buenos resultados, pero eso te ha costado a ti mucho, mucho trabajo. Y eso que has conseguido con tanto trabajo, tal vez veas que está como el peligro de perderse. Ten mucho cuidado con esa situación. En un futuro más bien cercano, a ti te espera, vas a recibir la asesoría de una persona bastante madura y con experiencia, una persona bastante, bastante sabia, porque la verdad es que emocionalmente te vas a estar sintiendo un poco mal, un poco deprimido, deprimida. El consejo de tus guías espirituales, que bueno, que te vuelva la pasión por la vida, que devuelvas esa pasión que siempre has tenido tú por la vida, esos sueños, no los abandones, no dejes de lado tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tal vez por personas que te decepcionan, te desilusionan, te pagan mal, tal vez personas que tú has ayudado mucho y que la verdad no han sabido retribuirte, no sé, con agradecimiento o no era lo que tú esperabas. Bueno, vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy. Sufrirás una transmutación totalmente espectacular. Vas a vivir una transformación de adentro hacia afuera, un remover de cosas de infancia, de cosas de adolescencia, de todo lo que te haya pasado malo, malo, eso como que se va a revolver, pero no es para que sufras, ya no es para que sufras y te quedes ahí en el sufrimiento, no, es para que tú lo transmutes, lo atravieses todo eso y eso se convierta en sabiduría para ti y para poder seguir adelante, porque la verdad es que te esperan cosas totalmente maravillosas para ti, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, mira, esa es la carta de la pasión de manera invertida. Esta me está hablando acerca de sentimientos bastante desbordados que tal vez tú puedes estar teniendo en este momento y que la verdad tus guías espirituales te están invitando en este momento a controlarte, ya sean sentimientos de amor o tal vez sentimientos de rabia, de ira, algo que sea totalmente descontrolado. Bueno, a que te controles, a que enfoque tus energías en otro aspecto, en otro asunto de tu vida y que no te vayas por ese camino ya de llenarte de rencor, de odio, de tal vez de, no sé, de deseos de venganza. No lo hagas porque la verdad es que no te va a ir muy bien con eso. Te vas a enfermar y no van a resultar las cosas como tú has esperado. Vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, es un momento de bastante confianza para ti en cuanto a lo económico. Mira que estás viviendo una época bonita, una época buena con respecto a tu economía. Mira, este angelito te dice, saldrás de una época estéril. Bueno, estás bien ahora, pero viene una época totalmente mejor para ti, una época en la cual vas a recoger todos los frutos de aquello que tú has sembrado, de todo aquello que tú has trabajado. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta carta te dice que tal vez en cuestiones económicas hay personas que están bastante, ¿cómo te digo? No sé, sienten como que no deberías tener tanto, es envidia, es celo, es resentimiento en contra tuya por los logros que tú estás logrando obtener. Entonces, ten mucho cuidado con estas personas porque tal vez podrían estarse comportando de una manera
que después a ti te podría estar haciendo bastante daño. Daño emocional, daño económico no te van a hacer porque no resulta por ningún lado. Totalmente maravilloso en tu futuro económico. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.